La fiesta de Navidad brillaba como una mentira. Las lámparas de cristal derramaban un cálido resplandor dorado sobre los suelos de mármol, y el aire olía a lujo. Perfume, pino fresco y secretos que nunca sobrevivirían a la medianoche. La élite de Roma llenaba el gran salón de baile. Políticos, banqueros, magnates de la moda, riendo demasiado alto, sonriendo con demasiada cautela. Ella no pertenecía a ese lugar. Lo supo en cuanto entró. Su vestido era elegante, pero prestado. Su invitación era real, pero accidental. Se suponía que debía dejar algo y marcharse. 5 minutos, quizá menos. Eso fue antes de que la sala se quedara en silencio. No en silencio, solo atenta. Las conversaciones se suavizaron. Las risas vacilaron, incluso la orquesta perdió el ritmo. Porque él había llegado. El rey de la mafia más temido de Italia no se anunció. Nunca lo necesitó. Su presencia se movía por la sala como la gravedad, sutil, ineludible. Los hombres se enderezaron sin saber por qué. Las mujeres le echaron un vistazo y luego apartaron la mirada, con el instinto gritándoles que tuvieran cuidado. Era alto, impecable, tranquilo de una forma que solo podía provenir del control absoluto, y sus ojos, oscuros, agudos, evaluadores, la encontraron al instante. Ese fue el momento en que todo cambió. Ella lo sintió antes de comprenderlo. Esa sensación imposible de ser vista con demasiada claridad. Como si el ruido, las luces, toda la fantasía navideña se disolviera, dejando solo a los dos de pie en extremos opuestos del destino. Ella se dio la vuelta. Gran error. Una sombra cruzó el suelo detrás de ella. Sin pasos, sin advertencia, solo la tranquila certeza de alguien que era dueño del espacio que ocupaba. Se detuvo lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir su calor. Luego se inclinó hacia ella. Su voz era baja, tranquila, mortalmente controlada. Esta noche, susurró, oirás muchas mentiras. Se le cortó la respiración. Pero esto, continuó con los labios a pocos centímetros de su oído, es la única promesa que importa. Se quedó paralizada. Te protegeré, dijo en voz baja, incluso de ti misma. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Se giró y finalmente lo miró a los ojos. Y lo que vio allí no fue ansia, era certeza, del tipo que aterrorizaba a ciudades enteras. Antes de que pudiera hablar, antes de que pudiera preguntarle su nombre o exigirle una explicación, él se enderezó y dio un paso atrás, desapareciendo entre la multitud. Pero sus últimas palabras la siguieron como una sentencia grabada en piedra. Deberías irte ahora, dijo, porque una vez que te quedes, no habrá escapatoria de lo que ya ha comenzado. Y mientras la orquesta volvía a sonar y las luces navideñas brillaban más que antes, se dio cuenta de la verdad más peligrosa de todas. No estaba segura de querer escapar. Para cuando pudo volver a respirar, él ya se había ido. No había desaparecido, sino que se había posicionado. Lo sintió antes de verlo. La forma en que la sala se reorganizó sutilmente en torno a su presencia. Los camareros ajustaron sus trayectorias. Los guardias de seguridad se pusieron rígidos sin girar la cabeza. Incluso las risas cambiaron de tono, como si todos hubieran acordado instintivamente no llamar su atención. Ella se quedó de pie cerca del borde del salón de baile, con los dedos agarrados a una copa de champán que no había probado. El rey de la mafia más temido de Italia. El título surgió en su mente sin que ella lo invitara. No sabía su nombre cuando entró, pero conocía su reputación. Todo el mundo la conocía. Un hombre del que se hablaba en susurros en los tribunales y en las trastiendas. Un hombre cuyo silencio tenía más peso que el arma de otro hombre. Finalmente lo volvió a ver al otro lado de la sala. Estaba con tres hombres que parecían poderosos hasta que se ponían a su lado. Trajes a medida, postura perfecta, ninguno de ellos hablaba mientras él escuchaba. Cuando asintió con la cabeza, la conversación terminó. No porque hubiera terminado, sino porque él había terminado. Su pulso se aceleró. Intentó convencerse de que era una coincidencia, que los hombres como él se fijaban en todo y que ella era simplemente otra cara más en una sala llena de gente. Entonces oyó su nombre.
Pasó de un invitado a otro como una llama controlada, suave, cuidadosa, siempre seguida de una pausa. Respeto, miedo, cálculo. Una mujer a su lado se inclinó hacia su acompañante y le susurró: «Es él». El acompañante no preguntó quién. Él no levanta la voz. La mujer continuó en voz baja: «No le hace falta. Si hace una promesa, ya está hecha». Las palabras le recorrieron la espalda como hielo. Recordó el susurro de nuevo: «Te protegeré, incluso de ti misma». ¿Por qué un hombre así le diría algo así? Se movió, con la intención de marcharse. Ahora, mientras aún podía, pero cuando se giró hacia la salida, un camarero le bloqueó el paso con suavidad y educación. «Disculpe», dijo el camarero, con la mirada fija más allá de su hombro. «Un momento». «¿Un momento para qué?». Siguió la mirada del camarero. Él la estaba mirando, no de forma casual ni de pasada. Intencionadamente, sus miradas se cruzaron de nuevo. Y esta vez no había gente entre ellos, ni música lo suficientemente alta como para difuminar la tensión. Su expresión no cambió, pero algo se agudizó: el reconocimiento. Se le hizo un nudo en el estómago. Fue entonces cuando se dio cuenta. No era la primera vez que él la veía. Los recuerdos le vinieron a la mente en fragmentos. Caminando a casa tarde una noche, un coche negro frenando cerca de la acera, un pasillo del juzgado donde se había sentido observada, un acuerdo comercial que había considerado insignificante y que de repente se había frustrado sin explicación. Había pensado que esos momentos eran coincidencias. No lo eran. Al otro lado de la sala, él levantó ligeramente su copa, no para brindar, sino para confirmar. El mensaje era claro y aterrador en su simplicidad: «Sé quién eres». Su respiración se volvió superficial. Todos sus instintos le gritaban que había peligro, pero debajo de ellos latía algo. Peor aún, una curiosidad inevitable. Porque si el hombre más temido de Italia ya la conocía, entonces el susurro en la fiesta de Navidad no había sido espontáneo. Había sido planeado. Y cuando él se volvió de nuevo, desapareciendo una vez más en su mundo de poder y sombras, ella se dio cuenta de la verdad que no podía olvidar. Ella no había llamado su atención esa noche. Había entrado en una historia que había comenzado mucho antes de que ella llegara. Y cualquiera que fuera el papel que él había elegido para ella, nunca había considerado dejarla marchar. La verdad se asentó lentamente, como la nieve que parece suave hasta que lo cubre todo. Ella no debía estar allí. La comprensión no le provocó pánico, sino claridad, del tipo que le hizo darse cuenta de detalles que antes había ignorado. La forma en que todos los invitados se movían con confianza, la forma en que se saludaban con familiaridad, la forma en que la riqueza hablaba su propio idioma en tonos tranquilos y sin esfuerzo. Ella no hablaba ese idioma. Sus tacones no le dolían porque fueran nuevos. Le dolían porque no eran suyos. El vestido le quedaba muy bien, pero no tenía historia, ni poder, ni herencia. Era prestado. Elegancia en una sala construida sobre el legado. Se dirigió hacia el borde del salón de baile, fingiendo admirar un imponente árbol de Navidad decorado en oro y marfil. Debajo de él esperaban los regalos con tarjetas en relieve, nombres de familias que ella reconocía de los titulares y los escándalos. Su nombre nunca aparecería impreso así. Había venido esa noche porque otra persona no podía hacerlo. Un favor, una sustitución de última hora, solo tenía que entregar los documentos, sonreír educadamente y marcharse. Había planeado desaparecer antes del postre. En cambio, había llamado la atención del único hombre que nunca pasaba nada por alto. Un camarero pasó con una bandeja de plata y ella vio su reflejo en la pared despejada detrás de él. Por un segundo, no se reconoció. Vio a la chica que había sido antes de que la supervivencia le enseñara a contenerse. Antes de que las facturas sustituyeran a los sueños, antes de que aprendiera cómo las personas invisibles se mantenían con vida, este mundo no estaba construido para la invisibilidad, estaba construido para la propiedad. Escuchó fragmentos de conversación mientras se movía. Familias antiguas, escaños generacionales, nombres que abrían puertas y luego algo más.
La lista de invitados se había cerrado hacía semanas. Sus pasos se ralentizaron. No había cambios, dijo un hombre con confianza. Él lo aprobó personalmente. Su corazón se aceleró. Él. Solo había un hombre en la sala que no necesitaba más explicaciones. Una mujer se rió suavemente. Por supuesto que él. Conoce todos los nombres que cruzan esas puertas. Todos los nombres. La idea le puso la piel de gallina. Llegó al pasillo cerca del salón privado, con la intención de salir sigilosamente, pero las voces la detuvieron de nuevo. Bajas, controladas, peligrosas. Seguridad. Comprueba la lista 2 veces, murmuró uno de ellos. Otro respondió, ya lo he hecho, todo confirmado. Una pausa. Luego, no, corrigió la segunda voz. Hay una excepción. Se le cortó la respiración. Su nombre se había añadido manualmente. De repente el pasillo le pareció demasiado estrecho. Ella no estaba en la lista original de invitados. Se produjo un silencio, pesado, cargado. ¿Él lo sabe?, preguntó la primera voz. La respuesta llegó sin vacilar. Él es quien la ha añadido. El pulso le retumbaba en los oídos. Retrocedió antes de que la vieran, con el corazón acelerado mientras la verdad la golpeaba de golpe. No la habían invitado por casualidad, la habían admitido. Al otro lado de la sala, lo vio de nuevo a través de las puertas de cristal del salón privado. Ahora estaba solo, revisando algo en una tableta que le había entregado un asistente. No podía ver la pantalla, pero sabía lo que había en ella. Una lista, nombres importantes, nombres que pertenecían a ese lugar y, en algún lugar entre ellos, el suyo, escrito donde nunca antes había estado. No por su riqueza, ni por su poder, sino porque el rey de la mafia más temido de Italia había decidido que ella pertenecía a su caballero. Y cuando él levantó la vista y volvió a encontrarse con la mirada de ella, comprendió la escalofriante verdad. No se podía borrar el nombre de una lista como esa. No una vez que el propio rey lo había escrito en ella. La advertencia llegó sin urgencia. Eso era lo que la hacía peligrosa. Lo sintió antes de oírlo. Un sutil cambio en el aire, la silenciosa retirada de personas que intuían que algo poderoso se acercaba a ellas. Las conversaciones se acallaron. Las risas se suavizaron. El espacio a su alrededor se despejó como si la propia sala hubiera aprendido a obedecer. Entonces, su voz volvió a llegar hasta ella. Estás en el lugar equivocado. Baja, tranquila, precisa. Se volvió. Él estaba más cerca de lo que ella esperaba. Lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver la tenue cicatriz a lo largo de su nudillo, la disciplina y la quietud de su postura. Sin movimientos innecesarios, sin amenazas visibles, solo certeza, como un traje a medida. Estaba a punto de irme. Ella dijo que era la verdad, o al menos lo había sido. Sus ojos escudriñaron su rostro, no de forma grosera ni posesiva, sino minuciosamente, como si estuviera confirmando algo que ya sabía. Sería lo más sensato, respondió él. El alivio le invadió el pecho. Entonces él terminó la frase. Pero no lo harás. Las palabras aterrizaron suaves, irrevocables. Ella tragó saliva. Eso no lo sabes. Una leve curva tocó su boca. No era una sonrisa, sino un reconocimiento. Conozco los patrones, dijo. Y te conozco a ti. Las últimas 3 palabras le oprimieron algo en lo más profundo del pecho. No pertenezco aquí, dijo ahora con más firmeza. Tú mismo lo has dicho. Este no es mi mundo. No, estuvo de acuerdo, no lo es. La admisión la sorprendió. Esta sala se construyó para personas que heredan el poder, continuó, que lucen confianza porque les fue entregada desde jóvenes y se ha agudizado con el tiempo. Su mirada se mantuvo fija en la de ella. Tú tuviste que ganarte la tuya. Se le cortó la respiración. Eso no era un cumplido que nadie en esta sala pudiera entender. Pero ella sí. Por eso, dijo él, bajando aún más la voz, deberías irte antes de que alguien decida ponerte a prueba. ¿Alguien como tú?, preguntó antes de poder contenerse. El silencio se prolongó, y luego, en voz baja, no. Su respuesta no fue defensiva, fue sincera. Alguien como yo ya decidió protegerte.
Las palabras la envolvieron, a partes iguales, como un escudo y una cadena. ¿Por qué?, preguntó. Por primera vez él dudó. No mucho, solo lo suficiente, porque dijo, esta sala no perdona los errores, y tú estás demasiado cerca de varios de ellos. La música sonaba cerca. Un vals navideño flotaba sobre el suelo de mármol. Los invitados comenzaron a moverse de nuevo, ajenos a la delgada línea que se trazaba a pocos centímetros de su destino. Él dio un paso atrás, restableciendo la distancia. Te he advertido, dijo. Acéptala. Ella asintió lentamente. Tenía intención de marcharse. Tenía intención de elegir la seguridad, el anonimato, la vida que sabía cómo sobrevivir. Pero cuando se giró hacia la salida, lo sintió. La atracción, no solo de él, sino de la verdad. Él había revelado que ella ya había sido vista y que, una vez vista por un hombre como él, la invisibilidad ya no era una opción. Detrás de ella, su voz la siguió, tranquila, inevitable. No lo malinterpretes, dijo. Esta ha sido la última decisión fácil que tomarás esta noche. Su mano se detuvo en la puerta. No se dio la vuelta. Tampoco se marchó. Y en algún lugar detrás de ella, el rey de la mafia más temido de Italia observaba con calma porque ya sabía cómo acabaría ese momento. Ella se quedaría y a partir de ese momento, cada paso tendría consecuencias que ninguno de los dos podría deshacer. La fiesta continuaba a su alrededor, ajena a la invisible cuerda que se había enrollado alrededor de su muñeca, arrastrándola a una órbita que no quería reconocer. Se movía por la sala, con una copa en la mano, cada paso cuidadoso, calculado. Quería desaparecer entre la multitud, disolverse en el brillante caos de la riqueza y la luz. Pero por muchas caras que cruzara, por muchas conversaciones en las que fingiera participar, lo sentía. Los ojos la seguían, no desde el otro lado de la sala, ni de alguien que la miraba de reojo y pasaba de largo. La seguían con intención, con paciencia, con ese tipo de conciencia que te pone los pelos de punta de la forma más familiar. Cada vez que pensaba que había escapado de ellos, allí estaba él. Al otro lado del salón, junto al balcón, cerca de la barra, en algún lugar que ella no podía predecir, pero que siempre era preciso. Intentó convencerse de que era una coincidencia, de que la mente humana a menudo atribuye patrones donde no los hay. Pero no era una coincidencia. Lo notaba en las sutiles señales, en la forma en que los camareros cambiaban sus bandejas para evitar cruzarse con él, en cómo los invitados instintivamente se apartaban más. Incluso las luces parecían inclinarse ligeramente, enfocándola con mayor intensidad cada vez que él se acercaba. Giró una esquina, con la esperanza de echar un vistazo para ver si su mente le estaba jugando una mala pasada. Allí estaba él, apoyado casualmente contra una columna de mármol, con una mano descansando sobre la piedra, como si le perteneciera. Los ojos oscuros, agudos, evaluadores, su pecho se tensó. Intentó apartar la mirada para recuperar la compostura, pero su mirada no vaciló. La seguía. Cada paso, cada inclinación de la cabeza, cada ajuste nervioso de su vestido, ahora se daba cuenta. El susurro, la advertencia, la distancia calculada, todo formaba parte de la misma estrategia. No solo era poderoso, era metódico, observador, implacable. Su corazón latía con fuerza, no solo por miedo, sino por una mezcla de fascinación y pavor. Nunca antes se había sentido así, expuesta pero invisible, vulnerable pero observada, asustada pero, sin duda, notada. Se dijo a sí misma que podía ignorarlo. Se dijo a sí misma que actuaría con normalidad, pero era imposible. Cada vez que se cruzaba con su mirada, una chispa de comprensión pasaba entre ellos, un reconocimiento de que ella no era solo una invitada en su mundo. Ella era una anomalía, una pregunta que él pretendía responder. Miró a su alrededor en busca de un aliado, alguien que pudiera notar su incomodidad, alguien que pudiera ayudarla. Pero nadie veía lo que ella veía. Nadie sentía la gravedad que atraía su atención,
dictando el ritmo de su corazón. Entonces, sin previo aviso, él se movió. Solo una fracción, un cambio sutil, acortando una distancia invisible para todos los demás. Y así, la sensación de ser observada se volvió sofocantemente real. Se le cortó la respiración. Quería correr, desaparecer, esconderse en el rincón más pequeño del mundo. Pero la idea de escapar del peso de su mirada, de dejar sin respuesta esa fuerza magnética y peligrosa, le parecía igualmente imposible. Él no se acercó, todavía no. Simplemente observaba, paciente, calculador, inquebrantable. Y en ese momento, ella comprendió una verdad aterradora. Dondequiera que fuera en esa sala, hiciera lo que hiciera, sus ojos siempre la encontrarían. La multitud seguía riendo, bailando y brindando. Ella se movía entre ellos, pero ya no formaba parte de ello. Se había convertido en una espectadora involuntaria de un juego peligroso en el que las apuestas eran invisibles, pero el depredador era indudablemente real. Y desde las sombras, el rey de la mafia más temido de Italia le hizo saber en silencio, sin decir una palabra: siempre te estoy observando. La orquesta pasó a tocar un vals lento, cuya melodía se extendía por el salón de baile como el humo, seductora y peligrosa. Los invitados se emparejaron, con pasos elegantes y ensayados, y las copas tintinearon ligeramente mientras la música los llevaba al centro de la sala. Ella se quedó al margen, reacia a unirse. Los tacones le apretaban los dedos de los pies, el vestido prestado le resultaba más pesado por segundos, y sentía un nudo en el pecho por una atención que no podía ignorar ni negar. Estaba atrapada entre la curiosidad y el miedo, cautivada por la gravedad de un hombre que la hacía sentir expuesta y al mismo tiempo extrañamente importante. Entonces él apareció, no como una sombra, ni como una mirada al otro lado de la sala. Estaba allí, frente a ella, con la mano extendida con un gesto de autoridad natural. Sus ojos, oscuros e imponentes, la atraparon en una mirada que no admitía rechazo. ¿Bailas?, le preguntó con voz baja, suave, casi burlona, pero con un tono de autoridad inconfundible. Ella dudó, con el corazón latiéndole con fuerza. Quería negarse, quería retirarse, pero algo dentro de ella, una mezcla de fascinación y la molesta sensación de que él controlaba más que la sala, la empujó hacia adelante. Lentamente, con cuidado, puso su mano en la de él. El contacto le provocó un escalofrío en el brazo. No era miedo, no del todo. Era otra cosa. Un reconocimiento silencioso del poder de ese gesto. Se movieron juntos hacia el centro del salón de baile. Las cabezas se giraron. Los susurros los seguían como humo a la deriva, pero a ella no le importaba. Solo sentía el peso de él, la sutil fuerza bajo su traje a medida, la forma en que guiaba sus pasos sin fuerza, como si el suelo mismo obedeciera su voluntad. Tranquila, murmuró él, relájate, deja que la música te guíe. Lo intentó, de verdad que lo intentó, pero cada compás de la música le recordaba la advertencia, el susurro, todos los momentos que la habían llevado hasta allí esa noche. Cada movimiento de su brazo, cada paso, cada mirada calculada, le recordaba que ya no era solo una invitada. Y sin embargo, no podía negar la extraña seguridad que sentía. Con él, el peligro se volvía predecible. La tensión se convertía en expectación y el miedo en una emoción que no había experimentado antes. Mientras el baile continuaba, él se inclinó lo suficiente como para que ella pudiera sentir el calor de su aliento en su oído. ¿Ya lo entiendes?, le preguntó en voz baja. Esto, esto no es solo un baile. Se le hizo un nudo en el estómago. No, no lo entiendo. Él sonrió levemente, con un atisbo de diversión, y luego le susurró: todo lo que hagas esta noche, cada decisión, cada vacilación, tiene consecuencias. Sus pasos vacilaron, casi quiso alejarse, pero la música, la multitud y la innegable atracción de su presencia la mantuvieron en su sitio. Una chispa de diversión pasó por sus ojos. Bien, aprendes rápido. Las últimas notas del vals perduraron como una advertencia, desvaneciéndose entre el murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas.
Él la guió suavemente hasta detenerla, inclinándose con perfecta elegancia, pero sin apartar la mirada de ella. «Puedes dejar el baile», dijo en voz baja. «Pero recuerda esto, las consecuencias de esta noche apenas están comenzando». Y mientras daba un paso atrás, con el corazón acelerado, se dio cuenta de que el mundo que había conocido antes de esta fiesta ya no existía. Porque un baile, una mano, una elección, ya lo habían cambiado todo. Y el rey de la mafia más temido de Italia se había asegurado de que ella entendiera que nada en su presencia carecía de propósito o peligro. El salón de baile se había calmado. Las conversaciones se reanudaron, las risas volvieron y el tintineo de las copas llenó el aire como una delicada percusión. Pero ella apenas se dio cuenta. Su mente estaba enredada en el recuerdo de su susurro, la promesa que había parecido tan imposible, tan embriagadora y tan aterradora a la vez. Había sido cautelosa, reservada, tratando de racionalizar cada palabra, cada mirada, cada paso. Pero cuanto más tiempo permanecía allí, más pesado era el peso que le oprimía el pecho. No era solo un susurro, no era solo una advertencia, era algo más, algo que ella aún no había comprendido. Y entonces él volvió a aparecer, no de forma abrupta ni invasiva, simplemente allí. Parecía emerger de las sombras. La tenue luz dorada de las lámparas de araña trazaba las líneas marcadas de su rostro, resaltando el control y la precisión que lo caracterizaban como un hombre acostumbrado a mandar. «Estás pensando demasiado», dijo él con voz baja, deliberada, casi paciente. Ella tragó saliva. ¿Sobre qué? Él se acercó y el débil aroma de su colonia, rica, oscura e inquebrantable, invadió sus sentidos. Sobre las palabras que susurré, pensó ella, y su pulso se aceleró. Había intentado suprimir el recuerdo. Había intentado convencerse a sí misma. Había imaginado un significado donde no lo había. Pero ahora, con él allí de pie, decidido e inquebrantable, sabía que tenían importancia. Lo había sabido en el momento en que salieron de sus labios. «Pensaste que era una amenaza», continuó, «¿verdad?» Ella asintió, sin querer o sin poder hablar. «El miedo es fácil», dijo en voz baja. «Es natural cuando alguien como yo entra en tu vida». Pero no era miedo lo que quería inspirar. Se le cortó la respiración. Quería desafiarlo, exigirle una aclaración, pero la tranquila certeza de su tono la mantuvo clavada en el sitio. «Te prometí protección», dijo, inclinándose ligeramente hacia ella. «Lo suficiente para que la intimidad ardiera en silencio. No porque sea misericordioso, sino porque he reconocido algo raro en ti, algo que vale la pena proteger, incluso contra el mundo e incluso contra ti misma». Ella lo miró fijamente, las palabras hundiéndose lentamente, como piedras arrojadas al agua. Protección, reconocimiento, no poder, no dominio. Entonces, susurró, apenas audible. No era una amenaza. Él negó con la cabeza una vez. No. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, casi imperceptible. Era una promesa. Su mente daba vueltas. Una promesa. El tipo de palabra cargada de intención. Una palabra que tenía peso en el silencio, en promesas cumplidas en vidas entrelazadas por elección y consecuencia. ¿Y qué pasa si dudó? Si lo rechazo. Su mirada se agudizó, penetrante pero paciente. Puedes intentarlo, pero un voto no es algo que se pueda ignorar fácilmente. Una vez hecho, exige reconocimiento. No porque te ate, sino porque refleja la verdad que aún no has aceptado. Su corazón latía con fuerza, pero el miedo se había transformado en algo completamente diferente, algo peligroso y emocionante. Se sentía vista de una manera que nunca había experimentado, reconocida por una fuerza que ni siquiera sabía que poseía. La música sonaba cerca, lejana, casi irrelevante. A medida que la verdad se asentaba en su mente, se dio cuenta de que no era una amenaza, era una promesa. Y el rey de la mafia más temido de Italia acababa de dejarlo claro. Algunos votos lo cambian todo. Algunos votos no dejan escapatoria. Y este era el suyo.
La sala había cambiado. O quizá era ella. En cualquier caso, el aire se sentía más pesado, más cargado, como si cada brillante lámpara de araña y cada pulida superficie de mármol existieran únicamente para recordarle el mundo en el que se había adentrado. Ella lo siguió, no conscientemente, ni aún de buena gana, pero de forma inevitable. Cada paso que él daba parecía trazar un camino, dominar el espacio, doblegar la sala a su presencia. Se dio cuenta, casi dolorosamente, de que ya no estaba navegando por la fiesta según sus propios términos. Estaba navegando por su mundo. Este no es tu lugar, dijo él en voz baja, casi conversacional, mientras pasaban junto a un grupo de hombres que inclinaban sutilmente la cabeza, sin atreverse apenas a mirarle a los ojos. Ella quería discutir, quería protestar diciendo que no pertenecía a ese lugar, que no tenía autoridad ni derecho alguno. Pero la verdad le oprimía el pecho con una fuerza innegable. Lo sabía antes de que él dijera nada más. Aquí se sobrevive, continuó él, entendiendo las reglas. Y la primera regla es esta. El poder nunca se comparte libremente. Se toma, se mantiene, se protege. Ella lo miró, tratando de leerlo, de encontrar alguna vulnerabilidad, algún rastro de ternura que hiciera que este mundo se sintiera menos como una jaula dorada. Pero no había nada. Solo precisión, solo control, solo la silenciosa comprensión de que él no toleraría ningún error, ni en sí mismo ni en nadie que entrara en su dominio. Ella tragó saliva, con la voz atrapada entre el asombro y el miedo. Y yo, la miró entonces, y durante un largo momento, el resto de la habitación pareció desaparecer. Tú, dijo suavemente, existes porque yo lo permito. No porque el mundo tenga piedad, ni porque el azar te haya traído aquí. Estás viva en este espacio porque yo así lo he decidido. Esa es la segunda regla. Su estómago se retorció, el peso de ello presionó contra sus costillas, una elección tomada por ella, pero de alguna manera protectora. Lo sintió en el sutil cambio de su postura, en la forma en que sus ojos barrían la habitación, calculando, anticipando cada peligro, cada amenaza que ella tal vez nunca vería. ¿Y si no sigo las reglas?, preguntó, casi temblando. Su mirada se suavizó ligeramente. No lo suficiente como para delatar debilidad, pero sí lo suficiente como para tranquilizarla. Entonces el mundo te las recordaría, dijo con brutalidad, sin piedad. Pero conmigo, las reglas son diferentes, más seguras, predecibles, contenidas. La claridad la golpeó como un viento frío. Su vida, su libertad, su mera presencia en esa habitación, todo dependía de comprender, obedecer y confiar en el hombre cuya reputación podía derrumbarse. Imperios. Quería retirarse para recuperar su independencia. Pero la idea de navegar sola por los peligros resplandecientes sin su sombra sobre ella le pareció de repente imposible. ¿Lo entiendes?, preguntó él con voz baja, casi íntima. Ella asintió, no solo en señal de reconocimiento, sino de aceptación a regañadientes, porque entendía que el mundo que había conocido había desaparecido. El mundo de él tenía reglas que ella aún no comprendía del todo, pero eran reglas que no tenía más remedio que seguir. Y en lo más profundo de su ser, una parte de ella se dio cuenta de que, a pesar de todo el peligro, a pesar de todo su poder asfixiante, estaba más segura con él que sin él. El salón de baile continuaba con su celebración, ajeno al pacto silencioso y tácito que se estaba formando en los rincones oscuros. Ella caminaba a su lado, consciente de la verdad de la que no podía escapar. En su mundo, la supervivencia no dependía del valor, dependía de la lealtad, y por esta noche su lealtad ya había sido elegida. La calidez del salón de baile le parecía ahora engañosa. Las luces brillantes, las risas, el tintineo de las copas. Todo existía como una frágil capa que enmascaraba las verdaderas corrientes que había debajo. Porque en su mundo ella había aprendido que el poder nunca estaba inactivo, el peligro nunca estaba inactivo. Y esa noche, la primera onda de ese peligro la rozó como un viento frío.
Caminaba junto a él, con los tacones repiqueteando suavemente contra el mármol pulido, cuando percibió un sutil cambio, una leve tensión en el aire, la forma en que algunos hombres al otro lado de la sala se tensaron ligeramente, la mirada silenciosa que intercambiaron dos hombres trajeados cerca de la barra. La habían visto, habían reconocido su importancia, y en ese instante lo comprendió. El enemigo se había movido. Su pulso se aceleró, no solo por el miedo, sino por darse cuenta de que nada de esa noche era casual. Cada mirada que él le había dirigido, cada paso calculado, cada promesa susurrada, todo había conducido a esto. Él también lo intuía. Un sutil apretón de mandíbula, la inclinación de la cabeza, la forma en que sus ojos barrían la sala como un depredador catalogando amenazas. No habló, pero ella sintió la orden en el aire. Observa, espera, sobrevive. Eres consciente, dijo él en voz baja, sin apartar la mirada de la multitud, de que no todos aquí celebran tu presencia. Ella asintió, tratando de mantener la voz firme. Creo que lo entiendo. Él se detuvo un momento, volviéndose hacia ella y por primera vez, la calma protectora que ella había llegado a asociar con él pareció endurecerse. Entiende esto, dijo en voz baja, pronunciando cada palabra deliberadamente. Esperó. En esta sala, las alianzas cambian más rápido que la música. Y los enemigos se mueven sin previo aviso. Una mirada equivocada, un paso descuidado, y las consecuencias no se hacen esperar. Rápidas, implacables. Se le hizo un nudo en el estómago. Se dio cuenta de que, mientras se había centrado en él, en el poder que ejercía y en la seguridad que prometía, no había tenido en cuenta la atención que ello conllevaba. La forma en que la gente se fijaba en lo que le pertenecía, lo que ahora, en cierto sentido, le pertenecía a ella. Un hombre con un traje oscuro se acercó al borde de la sala, deteniéndose lo justo para que ella lo reconociera. Un nombre familiar susurrado en rumores medio olvidados, relacionados con venganzas inconclusas. Su corazón dio un vuelco. Él notó su mirada. Su mano rozó la de ella, sutil pero firme. No parezcas asustada, le susurró. El miedo es normal, pero la vacilación es mortal. Has sobrevivido a esta noche porque yo lo he preparado todo, pero el enemigo te pondrá a prueba y empezarán poco a poco, muy poco a poco. Esas palabras no sirvieron para calmarla. Ahora entendía que, en su mundo, poco a poco siempre era estratégico. Lo pequeño era el primer paso hacia la devastación. El hombre del traje oscuro se demoró un instante más antes de fundirse de nuevo entre la multitud, sin apartar los ojos de ella. El mensaje era claro. La habían descubierto. Era vulnerable. Y en esa vulnerabilidad se habían plantado las primeras semillas del peligro. Exhaló lentamente, apretando con más fuerza su copa. Él estaba a su lado, silencioso, imponente, inquebrantable. Y sin embargo, ella lo sentía. La atracción del riesgo, la innegable verdad de este mundo en el que había entrado. Quédate cerca, le dijo en voz baja, casi íntima. Te protegeré, pero recuerda que la protección no significa invencibilidad. No aquí, no esta noche. Y cuando la música volvió a sonar, las risas se intensificaron y las luces brillaron más que nunca. Se dio cuenta de la escalofriante certeza de sus palabras. En su mundo, ser vista significaba ser casada. Y esa noche, la casa había comenzado. El salón de baile brillaba a su alrededor, pero ella ya no pertenecía a él. Cada risa, cada brindis, cada destello de cristal le parecía lejano, filtrado a través de una neblina de conciencia de la que no podía escapar. Había sido cuidadosa, cautelosa, mesurada, pero la cautela tenía un límite. Y esa noche, el límite se acercaba. Él estaba cerca, siempre cerca, una presencia silenciosa a su lado que la hacía sentir protegida y atrapada a la vez. Cada vez que lo miraba, captaba esa mirada, la que equilibraba el dominio con el cálculo, el control con la expectativa. Él no exigía su obediencia, simplemente la daba por sentada.
y en algún lugar dentro de ella se dio cuenta de que ya no se resistía. La primera prueba llegó en silencio, casi de forma inocua. Un hombre al otro lado de la sala, de mirada aguda y sonrisa demasiado fácil, se acercó demasiado. Ella lo notó antes de que él hablara. La forma en que se inclinó lo justo para dejar claras sus intenciones. Su pulso se aceleró. Esa era la sutileza del mundo en el que había entrado. El desafío llegaba disfrazado de cortesía. Antes de que pudiera reaccionar, su mano estaba sobre la de ella, un toque tan ligero que podría haber sido accidental, pero lo suficientemente firme como para recordarle el límite silencioso que él mantenía. Ella le miró a los ojos, sin palabras, solo lo tácito. No lo cruces o afronta consecuencias que no puedes prever. Pero ella se acercó al hombre, levantó la barbilla y respondió a su desafío calculado con el suyo propio. No con rebeldía, exactamente, pero con la más leve afirmación de su propia presencia, el hombre se detuvo, tal vez esperando vacilación, tal vez contando con su miedo. Pero no había ninguno, al menos no del tipo que él esperaba. Sonrió con aire burlón. La subestimaba. Entonces se dio cuenta de que la línea que había estado recorriendo entre la supervivencia y la obediencia ya no se trataba de evasión, se trataba de una elección. Podía actuar, podía imponerse, podía reclamar lo que era suyo en las peligrosas corrientes que la rodeaban. El hombre vaciló, miró hacia él, hacia el rey. Y en ese instante ella comprendió el poder al que había accedido. Con solo moverse, con solo afirmar su presencia, había cambiado el equilibrio. No del todo, no de forma permanente, pero lo suficiente como para que se notara. Lo suficiente como para ser marcada. Él no intervino, no la corrigió. En cambio, observó como siempre, calculando, midiendo, decidiendo, y en sus ojos ella vio el reconocimiento. Estás aprendiendo. Eres capaz. Pero esto es solo el comienzo. La música sonaba ahora más fuerte, llenando los huecos entre los murmullos de la multitud. Ella se dio cuenta de la verdad. En el momento en que cruzó esa línea, dejó de ser una observadora pasiva. Había asumido un nuevo papel, definido no por el miedo, sino por la conciencia y la elección. Y la emoción era innegable. Porque en este mundo, cada movimiento tenía consecuencias. Cada elección podía salvar o destruir. Y esa noche, por primera vez, había tomado el control de una de esas elecciones. Él se inclinó hacia ella, con voz baja, casi íntima. Bien, murmuró. Has cruzado la línea. Pero recuerda, crúzala con prudencia. Su pecho se tensó por la expectación. La línea estaba cruzada. La suerte estaba echada. Y mientras las luces parpadeaban, las risas resonaban y la orquesta tocaba su melodía delicada y evocadora, se dio cuenta de la verdad de la que no podía escapar. Una vez que entras en su mundo, no hay vuelta atrás. La fiesta bullía a su alrededor, ajena a la tensión que se había instalado silenciosamente entre el rey y ella. Las copas de cristal tintineaban. Las risas flotaban en el aire y el aroma del pino se mezclaba con el de perfumes caros. Pero ella ya no podía oírlo como ruido de fondo. Cada sonido, cada movimiento, cada mirada tenía importancia, porque había aprendido dolorosamente que, en su mundo, nada era accidental. Él caminaba a su lado, firme, inquebrantable, y su presencia era un escudo que ella sentía muy cerca. Sin embargo, por primera vez, se dio cuenta de que esa protección tenía un precio. Un coste que no se medía en dinero, sino en vigilancia, en sacrificio, en vidas puestas en peligro sin previo aviso. Un movimiento sutil le llamó la atención. Al otro lado de la sala, una figura permanecía justo fuera de la vista casual, escaneando, calculando, esperando. El rey lo notó primero. Por supuesto, él lo había visto antes. Ella lo había predicho antes de que llegara. Su mano rozó la de ella ligeramente, un ancla silenciosa, y ella comprendió que el mundo en el que había entrado la observaba, y que era peligroso. «Los ves», dijo en voz baja, con una voz que solo ella podía oír. «Cada amenaza, cada desafío, vienen por los dos, y siempre empiezan poco a poco.
Así que debes confiar en mí. Tragó saliva. Y si tú, no puedes protegerme. Un destello pasó por su mirada, breve, humano, casi imperceptible, pero desapareció tan rápido como apareció. Yo te protegeré, dijo con firmeza, pero la protección no es gratuita. Exige más que lealtad. Exige sacrificio. A veces el mío, a veces el tuyo, a veces ambos. Se le revolvió el estómago. No había imaginado los sutiles gestos con la cabeza, las miradas intercambiadas al otro lado de la sala, los silenciosos reconocimientos de que el peligro estaba cerca. Había pensado que estar cerca de él era suficiente, que su poder por sí solo crearía un escudo, pero ahora se daba cuenta de que no era el escudo en sí lo que importaba, era el coste constante de mantenerlo, la vigilancia que nunca flaqueaba, el peligro que podía atacar en cualquier momento. Un hombre se acercó, demasiado deliberadamente como para parecer casual, y sus ojos se posaron en ella antes de volver a deslizarse hacia el rey. Fue sutil, casi imperceptible, pero ella lo sintió. Una onda de tensión recorrió la sala, inadvertida por todos los demás. Se giró instintivamente y vio que los ojos del rey se fijaban en el intruso. Un paso, un movimiento, y el hombre vaciló. La advertencia silenciosa era clara. No me pongas a prueba. Entonces se dio cuenta de que no solo estaba protegida, formaba parte de una ecuación viva de poder, influencia y peligro. Y cada momento de su seguridad tenía un precio que él pagaba con precisión y que ella apenas empezaba a comprender. No tienes que darme las gracias, dijo él en voz baja, acercándose. Solo tienes que entenderlo. Cada gesto, cada movimiento, cada amenaza que neutralizo es parte de la promesa que hice. Su pulso se aceleró. ¿Una promesa de protegerme? Él asintió con los ojos oscuros inquebrantables. Sí, pero una promesa tiene un precio, y esta noche estás empezando a verlo. Entonces se dio cuenta de la aterradora y emocionante verdad. En su mundo, ella estaba a salvo, pero solo porque él estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Y por primera vez, se preguntó, ¿estaría dispuesta a pagar también el precio? Porque la protección, ahora lo entendía, nunca era gratuita. El salón de baile brillaba a su alrededor, pero ella ya apenas lo notaba. La música, las risas, los vestidos y trajes que se arremolinaban, todo era ruido de fondo para la tormenta que se había instalado silenciosamente en su interior. Una tormenta de miedo, de fascinación y de un secreto que había llevado sola hasta ahora. Había logrado sobrevivir siendo cautelosa, ocultando la verdad bajo capas de compostura que nadie conocía, ni sus amigos, ni sus colegas, y desde luego tampoco él. Había aprendido pronto que los secretos eran herramientas de supervivencia en un mundo que no perdonaba los errores. Pero cuanto más se acercaba a él, más frágiles le parecían las murallas que había construido ante el peso de su atención. Ahora él estaba a su lado. Su presencia era un ancla silenciosa. Podía sentir la atracción de su mirada incluso sin mirar. Y con cada paso, cada movimiento, cada palabra sutil que él susurraba, ella sentía la presión. La silenciosa insistencia de que nada podía permanecer oculto. No aquí, no esta noche, no ante él. El secreto presionaba contra su pecho, apretado e insistente. Una parte de ella quería confesar, liberar el peso que la había atormentado durante años. Pero la otra parte, la que había sobrevivido siendo invisible, temía las consecuencias, porque en su mundo, incluso un susurro podía desatar una tormenta. Se giró ligeramente, rozando con los dedos el borde de una mesa, fingiendo admirar los adornos. «Hay algo que no sabes», dijo en voz baja, casi perdida entre la música. Él ladeó la cabeza, curioso, paciente, pero con la misma intensidad inquebrantable. «Entonces dímelo», dijo en voz baja. «O no lo hagas, pero entiende que nada permanece oculto por mucho tiempo». Su corazón se aceleró. Quería dar un paso atrás, retirarse, protegerse. Pero también necesitaba ver si él podía entender.
Si podía aceptar la verdad, por frágil que fuera. Es algo de antes, murmuró, con voz apenas audible. Algo que podría cambiar la forma en que me ves. Él no se inmutó, no la interrumpió, solo esperó, con una presencia tranquila y firme que parecía imposible de resistir. Ella inhaló, preparándose. Me han seguido, admitió finalmente, las palabras saliendo a pesar de su cuidadoso control. No aquí, no esta noche. Antes había amenazas, gente que no conocía observándome, esperando. No quería que nadie lo supiera, ni mi familia, ni mis amigos, ni tú. Su expresión seguía siendo indescifrable, pero el sutil entrecerrar de sus ojos le indicó que procesaba cada palabra, cada matiz, cada implicación. Has sobrevivido, dijo finalmente, con voz tranquila, pero con un toque de autoridad. Y no les has dejado ver tu miedo. Eso me dice todo lo que necesito saber. El alivio y la tensión chocaron en su pecho. Había revelado el secreto, pero al hacerlo no había sido castigada. En cambio, él la había observado, evaluado y juzgado capaz. Verás, continuó, con voz baja, casi íntima. Los secretos son poderosos, pero son peligrosos. Solo cuando se gestionan mal. Tú has gestionado bien el tuyo, pero ahora tengo derecho a saberlo. Tragó saliva, con el corazón latiéndole con fuerza. El equilibrio había cambiado. Su secreto ya no era solo suyo. Se había convertido en parte de él, parte del entendimiento silencioso entre depredador y presa, protector y rey protegido, y quizás algo más. Y en ese momento se dio cuenta de la verdad de la que no podía escapar. Su secreto la había unido a él más de lo que jamás había imaginado, porque en su mundo nada permanecía oculto, ni el miedo, ni la intención, ni el deseo, y desde luego tampoco ella. El brillo de la sala había pasado de una calidez festiva a un silencio tenso, casi tangible. Ella lo notó antes que nadie. La sutil rigidez de los cuerpos, el modo en que las conversaciones se habían acallado, la leve inspiración de aquellos que percibían el imperceptible cambio en el ambiente. Él se movía por la sala con la misma elegancia controlada de siempre. Pero esa noche había algo diferente. Una sombra detrás de sus ojos, atención bajo el traje a medida. La calma que irradiaba seguía intacta. Sí, pero ella podía ver las leves grietas, y eso la asustaba de una manera que no había previsto. Había llegado una advertencia, sutil, calculada. Aún no era una amenaza, pero estaba lo suficientemente cerca como para saborearla. Lo sentía en su pecho, el pulso del peligro, el zumbido del poder que podía aplastar a los desprevenidos. Se acercó a él instintivamente. Su presencia, antes vacilante, se había vuelto intencionada. Una fuerza estabilizadora que él no había pedido ni rechazado. Tú también lo sientes, dijo ella en voz baja, lo suficientemente baja como para que solo él la oyera. Él la miró, con sus ojos oscuros y penetrantes, evaluándola. Un leve movimiento de cabeza confirmó lo que ella ya sabía. Incluso los reyes sangran. Incluso los hombres que dirigen imperios no son invencibles. Él no habló, dejando que el silencio se prolongara. Una pausa calculada, consciente de que las palabras no podían transmitir la importancia del momento. Ella se dio cuenta de que, en su mundo, la vulnerabilidad era un arma y una desventaja. Y, en ese momento, él estaba expuesto. No físicamente, no de forma visible, pero en los espacios silenciosos entre el poder y la acción, era humano. Ella quería acercarse a él, tocarlo, ofrecerle algo, cualquier cosa que pudiera aliviar la tensión. Pero su instinto le dijo que esperara, que observara, que evaluara. Porque en este mundo, una acción precipitada podía ser fatal. Entonces lo vio. Un destello en la esquina de la habitación, una sombra que se movía con intención. Alguien observando, alguien calculando. El primer peligro real había llegado, y era preciso, selectivo e invisible para todos los demás. Él lo notó al instante. Un sutil cambio en su postura, un silencioso apretar de mandíbula. El depredador estaba listo, pero esta vez la amenaza no era abstracta,
Era personal. «Está cerca», murmuró casi para sí mismo. Las palabras estaban cargadas tanto de advertencia como de reconocimiento. Y ella aún no lo sabe. Su pulso se aceleró. Se dio cuenta de la verdad. Su fuerza era enorme, su imperio formidable, pero no era intocable. Y al verlo sintió una mezcla de miedo y algo más. Responsabilidad. El extraño e inesperado peso de saber que alguien en quien había comenzado a confiar, incluso a querer, podía resultar herido y que ella podía ser incapaz de ayudarlo. Él se movió hacia la fuente del peligro con un control sin esfuerzo. Cada paso medido, cada mirada aguda. Y en ese momento, ella comprendió una verdad que cortaba más profundamente que cualquier arma. Los reyes, por muy temidos que fueran, eran humanos, y los humanos sangraban. Se le cortó la respiración cuando comenzaron los primeros signos de confrontación. La sala era ahora un tablero de ajedrez, y él, el rey inquebrantable e invencible, se enfrentaba a un movimiento que no podía ignorar. Entonces supo, sin lugar a dudas, que los siguientes momentos lo definirían todo. La confianza, la supervivencia y el frágil vínculo entre el depredador y aquella a la que había jurado proteger. Porque esa noche se dio cuenta de que incluso los más fuertes podían caer, y ella estaba observando. La música se había ralentizado hasta convertirse en una melodía suave y evocadora, de esas que parecen alargar el tiempo. Las lámparas de araña brillaban débilmente, proyectando reflejos dorados sobre el pulido suelo de mármol. El mundo fuera del salón de baile podía estar en calma, pero dentro la tensión zumbaba como una corriente eléctrica, sutil pero imposible de ignorar. Él estaba de pie cerca del centro de la sala, observando las secuelas de la amenaza, con todos los músculos tensos y cada movimiento preciso. El rey, la mafia más temida de Italia, era inflexible. Sin embargo, ella vio lo que nadie más podía ver. El silencioso peso de la responsabilidad que le oprimía, la tenue sombra de la duda que ni siquiera él podía descartar por completo. Ella dio un paso adelante, vacilante al principio, pero luego con creciente determinación. Las últimas horas lo habían cambiado todo. Ella había visto su poder, su control, la forma en que se movía entre el peligro como si lo dominara. Había sentido su protección, comprendido sus reglas y ahora estaba lista para enfrentarse a la verdad que se escondía tras su promesa. Él se percató de su acercamiento y sus ojos se encontraron con los de ella. Por un momento, la habitación pareció disolverse, dejando solo a los dos, rodeados de un silencio cómplice. Él no habló. No era necesario. El peso del susurro que él había pronunciado, la promesa que ella había oído y temido, flotaba entre ellos como un ser vivo. «Te quedaste», dijo él finalmente, con voz baja y deliberada. «A pesar de todo, a pesar del peligro, te quedaste». Tragó saliva, con el corazón latiéndole con fuerza. «Tenía que hacerlo», admitió ella con voz firme, a pesar del temblor de su pecho. «Porque me di cuenta de que no se trataba solo de miedo, no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de confianza, y yo confío en ti». Por primera vez, una leve curva se dibujó en sus labios, casi imperceptible. «Es peligroso admitirlo», murmuró él. «Pero la verdad rara vez es segura», dijo ella con el pulso acelerado. «¿Y tu promesa?», preguntó ella en voz baja. «¿Eran solo palabras?». Él negó lentamente con la cabeza. «No eran palabras», dijo. «Eran un voto y una advertencia. Ya no eres solo una invitada en mi mundo, eres parte de él. Y eso significa que tienes una elección. La elección de quedarte sabiendo perfectamente todo lo que eso implica, o marcharte sabiendo que dar un paso atrás puede ser más seguro, pero que nunca volverá a ser lo mismo». Ella se detuvo, asimilando la enormidad de sus palabras. Cada lección, cada amenaza, cada protección que él le había ofrecido durante la noche había conducido a este momento. Ella podía sentir el peso del mundo que él gobernaba presionándola, no aplastándola, sino exigiéndole reconocimiento. Y bajo ese peso sintió una extraña euforia. «Me quedo», dijo con firmeza, mirándolo a los ojos. «No por miedo, ni porque no tenga otras opciones.
Me quedo porque elijo a ti, a tu mundo, a tus reglas y a tu promesa. Él asintió una vez, con brusquedad, en señal de aprobación. Entonces, ten esto en cuenta, dijo con voz baja, pero con toda la gravedad de su poder. A partir de este momento, mi mundo te protege, mi mundo te obedece, y mi promesa no puede romperse. La música se intensificó y las luces se reflejaron como fuego en las paredes. Ella comprendió la verdad, la noche, la amenaza, el peligro. Todo había conducido a esta promesa singular e inquebrantable. Y mientras estaba allí de pie junto a él, comprendió plenamente lo que significaba ser vista, ser elegida y estar unida no por el miedo, sino por un voto que duraría mucho más allá de esta noche de Navidad. Porque en su mundo, algunas promesas no podían eludirse. La fiesta de Navidad terminó sin previo aviso. Los invitados se dispersaron bajo la nieve que caía, con las risas resonando en la noche romana, sin saber que la historia personal y silenciosa, acababa de escribirse dentro de aquellas paredes doradas. Las lámparas de araña se apagaron. La orquesta guardó sus instrumentos, pero ella se quedó. No porque se lo pidieran, sino porque decidió quedarse. El mundo parecía diferente ahora. No más ruidoso, ni más brillante, sino más tranquilo, más centrado, como si todo lo innecesario hubiera desaparecido, dejando solo la verdad. Ella estaba a su lado, ya no en un rincón de la sala, ya no fingiendo que no pertenecía a ese lugar. Pertenecía a ese lugar porque había decidido que así fuera. Él la observaba con una mirada que ya no evaluaba ni ponía a prueba. La reconocía. Y en ese reconocimiento, algo poco común se instaló entre ellos. Entendimiento mutuo. Has cruzado todos los umbrales esta noche, dijo él con calma. La mayoría de la gente huye de este mundo en cuanto ve sus garras. Ella levantó la barbilla. No he venido aquí en busca de un trono. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de él. No, asintió. Por eso te mereces uno. Las palabras no la emocionaron como ella habría esperado. La mantuvieron con los pies en la tierra porque había aprendido que el poder no tenía que ver con el dominio. Tenía que ver con la claridad, con permanecer inmóvil mientras el mundo se ajustaba a tu alrededor. No eres propiedad de nadie, continuó él, con voz firme, pero mesurada. Nunca te reclamaron. Todo lo que suceda a partir de este momento sucederá porque tú lo elijas. Y ella le creyó, no por su reputación, ni por miedo, sino porque toda la noche, cuando podría haber dado órdenes, le había ofrecido opciones. Se acercó, no a su sombra, sino a su lado, como una presencia igualitaria, aunque el mundo aún no estuviera preparado para nombrarla. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Él miró el salón de baile vacío, un reino de poder silencioso y fronteras invisibles. Ahora, dijo, aprenderás a gobernar sin perderte a ti misma, y yo me aseguraré de que nadie te quite eso jamás. Afuera la nieve caía suavemente sobre Roma, cubriendo por igual las viejas calles y los antiguos imperios. La ciudad aún no sabía su nombre, pero lo sabría porque las reinas no nacían con coronas. Se forjaban en momentos como este, cuando se reconocía el miedo, se comprendía el poder y se reclamaba la elección sin disculpas. Echó un último vistazo a las luces que se apagaban y luego se volvió hacia el futuro, que la esperaba al otro lado de las puertas. No como una niña que vagaba por un mundo que no entendía, sino como una mujer que salía sabiendo exactamente quién era. Y junto al rey de la mafia más temido de Italia, se adentró en la noche, sin protección, sin posesión, pero poderosa, porque la promesa más peligrosa de todas ya se había cumplido. Había elegido el trono, y esta vez no había escapatoria. Quería más. Y así llega a su fin la historia de una noche de Navidad que lo cambió todo. Pero el viaje no terminará aquí. Si sentiste la tensión, el peligro, la emoción de cada promesa susurrada, si sentiste su miedo, su valentía y la atracción de un mundo en el que el poder y el deseo chocan, entonces no dejes que esta sea la última vez que compartimos una historia como esta. Suscríbete ahora
y únete a nosotros para disfrutar de más historias de pasión, suspense y secretos que te dejarán sin aliento. Pulsa la campana de notificaciones para no perderte ni un momento en el que el peligro y el romance chocan. Y adéntrate en mundos para los que no sabías que estabas preparado. Porque cada historia tiene un siguiente capítulo, y el siguiente podría ser aún más inolvidable. Suscríbete ahora y deja que la historia